Bueno, muchas gracias. Bueno, a mí me toca el final de la vida, en varios, tanto en la charla como en la vida, digamos. Así que vamos a empezar. Disculpe, estoy con mi hijo menor con asma, tenía que ser eso. Bueno, una cuestión simplemente para ubicarnos con los datos que van a ver es que hay que ser conscientes que la medicina y la psiquiatría, porque está dentro de la medicina, es adultocéntrica. Pero la salud pública es viejocéntrica, es decir, si hay un problema en salud pública es el envejecimiento de la población. Porque lo que voy a decir ahora no es de la psiquiatría, es de la medicina en general. Esta es una tapa de Economist, un cartoon del Economist que se llama The Silver Tsunami, el tsunami gris, es decir, cómo va a quedar aplastada la economía por el aluvión de personas mayores. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que se llama normalmente población normal son sujetos que van entre 18 y 50, 60 años, y los niños y los viejos los llaman poblaciones especiales. Es muy curioso, es como las mujeres, ¿no? Hasta hace poco en las guías había capítulo especial mujer, la mitad de la población, un poco más especial. Ahora, te dirían, bueno, pero es un tema de formas, sí, es un tema de formas, pero termina consustanciado en cómo esto, disculpe estar en inglés, no me di cuenta, en los recursos, en las guías terapéuticas, en la educación, el interés, los datos y la investigación. Y fíjense cómo esto termina también en términos políticos. Cuando Diego Martino les contaba la evolución de este concepto de neuroprogresión, yo soy parte del comité ejecutivo de la ISBD, me di cuenta de una cosa increíble. Había task force, o sea, grupos de trabajos de pediatría, prodromos, transcultural, mujeres, y sobre todo estaba la task force de estadificación, mientras no había una de viejos. Y yo dije, ¿cómo van a estadificar el trastorno bipolar si no sabe cómo soy el trastorno bipolar en lo que va a ser una tercera parte de su evolución? Y lo estaban haciendo, ignorando absolutamente si había o no había datos en personas adultos mayores. Y la última task force que aparece es la de viejos. Realmente fue, de hecho generó bastante ruido esa situación política. Entonces, lo que hay que saber es que si yo quiero tratar un mapa evolutivo de los trastornos bipolares, no lo puedo hacer siendo negligente respecto de qué sucede cuando estas personas llegan a la etapa final de su vida, sea el envejecimiento, porque de hecho es ahí donde van a estar las respuestas a estas preguntas que proponen resolver los modelos de neuroprogresión, porque si los modelos de neuroprogresión son ciertos, esta sería la etapa de la vida donde yo debería encontrar el mayor punto de verificación de la progresión biológica propuesta por los mismos. ¿Estamos de acuerdo? Es donde va a haber mayor cantidad de tiempo bajo la enfermedad. Bueno, y esto es lo que vamos a hacer ahora, pero antes, y hablando de nuevo de subtipos, les tengo que hacer una aclaración. Sabemos que hay por lo menos 2 subtipos de trastorno bipolar, o habría, dependiendo de la edad de comienzo. Hay 2 curvas, esto se llaman análisis de admixtura. Se han identificado consistentemente, ya hay una muy buena cantidad de estudios, que hay un trastorno bipolar de comienzo temprano, que empieza desde la infancia, tiene su acné de presentación más o menos a los 20 años, y hay otro trastorno bipolar de comienzo tardío, donde el acné está a los 40 años. El de comienzo temprano representa más o menos el 80% de las personas que van a sufrir trastornos bipolares, y el de comienzo tardío, y tardío es a los 40 años, va a representar 20-22%. ¿Qué importancia tiene? Que tienen diferencias clínicas, pero sobre todo en su aparente origen fisiopatológico, que hace pensar que podrían ser 2 enfermedades distintas o que deberíamos interpretarlas de 2 maneras distintas, básicamente porque la carga genética es muy diferente, está casi ausente en lo que se llama comienzo tardío, que insisto, 40 años no es que son a los 80, y que tienen un mayor deterioro cognitivo, es decir, son enfermedades en las que suponemos que hay básicamente o son fenocopias de enfermedades neurodegenerativas como la demencia frontotemporal o algún tipo de demencia, o gente con un bajo diátesis para trastorno bipolar que solo disparan el trastorno bipolar durante un proceso neurodegenerativo. No voy a hablar más de esto, solo para decirles que voy a hablar de personas con trastorno bipolar de comienzo temprano que han envejecido.
¿Se entiende? Porque si no es injusto, estaría teniendo un error metodológico. Bueno, volviendo, esto es lo que les decíamos, si la propuesta de neuroprogresión es cierta, yo debería encontrar que las personas con trastorno bipolar tienen una amplificación en todos los parámetros de gravedad de su enfermedad, tal cual propone hoy por hoy Lacan Matt. Ustedes dirán, estoy muy obsesivo con esto. No, porque tienen que entenderlo. Es decir, de nada sirve tener un marco adecuado para la selección de fármacos si el marco conceptual de la enfermedad está errado. Porque yo finalmente toda decisión clínica la tengo que hacer basado tanto en mi sopesamiento y en mis prospectivas respecto de un modelo de enfermedad. Es decir, si yo creo que la enfermedad, por ejemplo, cáncer de mama, es potencialmente mortal, bajo un arsenal, cirugía, radios, químicos, que son venenos, todo, porque si no se muere. Ahora, si es un resfrío, le digo, tómese un té, métase en la cama y vea Netflix, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que va a hacer variar mis decisiones terapéuticas. Y esta guía propone que con el aumento de la duración y la gravedad, con la progresión de la enfermedad y un aumento de la duración y la gravedad sintomática y un umbral reducido para el desarrollo de nuevos episodios y un mayor riesgo de demencia a largo plazo. Es decir, nos está diciendo un fin ominoso, que la enfermedad va a empeorar. Y esto tiene que ver con lo que llamamos ayer, yo no sé cuáles escucharon, lo que yo llamo o nihilismo sistemático, operativo, o optimismo operativo. Es decir, yo parto de una perspectiva nihilista, como por ejemplo lo hacemos en la enfermedad de Alzheimer, donde sabemos que hoy por hoy no detenemos la enfermedad y lo que vamos a hacer es administrar lo mejor posible la calidad de vida de esa persona, o al revés, donde yo digo, no, yo puedo detener esta enfermedad, o tengo una chance y entonces tengo que llevar mis esfuerzos hasta determinado nivel. Muy bien. Llevado a gráficos sencillos, deberíamos ver un efecto de este tipo, es decir, deberíamos ver que a medida que avanza la enfermedad, la densidad sintomática, que es el número de episodios, perdón, la densidad episódica, que es el número de episodios en el tiempo, y la densidad sintomática, que es el número de síntomas en el tiempo, va sufriendo un incremento. Y esto es lo que deberíamos corroborar y vamos a ver los datos que en definitiva hay, porque esto es lo curioso, yo no sé si ustedes están escuchando, hay una hipótesis prevalente que está ocupando las mejores revistas de psiquiatría del mundo que no tiene datos. Es una cosa interesante. Bueno, lo primero es que hoy por hoy no podemos afirmar que la clínica, la semiología, la fenomenología del trastorno bipolar en adultos mayores sea diferente al de adultos jóvenes. Y esto yo participo de la Task Force de Viejo en la ISBD y fue cuando empezaron, a mí no me tocó estar en el subgrupo de clínica, dijeron, sí, hay más síntomas psicóticos y vas a ver, hay más melancolía y estaban muy entusiasmados que iban a ver y no encontraron nada. Lo que tenían cada uno tenía una impresión parcial que le configuraba una idea de que había un rasgo clínico que era diferente en viejos que en jóvenes, pero cuando fueron a buscar los papeles no había nada y tuvieron que decir esto, que no hay ninguna diferencia que sea significativa o relevante. De hecho, hay muy pocos trabajos, yo participé de es un análisis en una base de Cagliari, de pacientes bipolares de Cagliari, no leen nada, lo siento, está un poco fuera de foco me parece, pero bueno. La cuestión que básicamente confirma que la clínica de los de comienzo tardío respecto a los comienzos, son todos viejos estos, es diferente, que hay menos carga genética, esto es lo que le decía, y un tema interesante es que parece que hay un cambio en las polaridades predominantes. Básicamente, se los voy a decir para ir un poquito más rápido, algo que más o menos todos sabemos es que parece haber un predominio de las formas maníacas o de los episodios maníacos en etapas tempranas del trastorno bipolar y después va habiendo cada vez más depresiones en detrimento de las hipomanías. No está confirmado, pero esta base de datos por lo menos muestra eso. Muy bien. Ahora, la otra cuestión es que esto nos pone en que el problema diagnóstico sigue presente en viejos, es decir, que al final nosotros tenemos que diagnosticar una enfermedad bipolar en alguien que se presenta con depresiones. Este es el problema. Y hay un solo trabajo de Lee y colaboradores donde buscó personas que consultaban con depresión, depresión tardía, depresión en viejos, vamos a decirlo mejor, y le pasaban screening de trastorno bipolar y había un tercio de estas personas que en realidad puntuaban positivamente para padecer trastorno bipolar y cuando se vio cuáles eran las diferencias, eran las mismas diferencias que encontramos en adultos jóvenes. Mayor carga genética para
trastorno bipolar en los que finalmente tenían MDQ positiva, antes hipomanía por antidepresivos, personalidad hipertímica, varios episodios, es decir, una tendencia a la taquifilaxis y síntomas atípicos de depresión. En definitiva, el mismo problema que en adultos jóvenes. ¿Qué hay de la evolución clínica? Hay muy pocos datos, es sorprendente, por eso también, insisto, es sorprendente que uno se largue a afirmar una hipótesis de progresión del trastorno bipolar cuando no tiene datos del final de la enfermedad, es decir, es notorio. Pero bueno, este es un extracto del estudio de Zurich, de Angst, creo que todos lo conocen, es un estudio de corte que ya lleva más de 40 años, y estos son 209 pacientes que tenían, ¿se me fue o quedó animado? Bueno, 40 años de seguimiento desde la primera hospitalización por trastorno bipolar al momento que Angst y Preng hacen el reporte, y ellos encuentran que hay un 16% que se recuperó ad integrum, el 26% tiene un funcionamiento muy malo, 60, menos de 60 de GAF es muy malo, parecía una persona con esquizofrenia, 35% no está tan mal, pero sigue teniendo episodios recurrentes y un 16% tiene un curso crónico y comete suicidio. Uno ve esto y dice, wow, terrible. O sea, lo que le espera a una persona con trastorno bipolar. Pero no hay que guiarse por las impresiones, hay que mirar los números. Este es un trabajo más nuevo de Annemiek Dolz y colaboradores, son el grupo de Ámsterdam y tienen un estudio, tienen como una base que siguen pacientes bipolares añosos y encontraron en un follow-up de 3 años este perfil. El 63% no había tenido ningún episodio en 3 años, un control muy bueno de la enfermedad, 29% había tenido un episodio y 8% había tenido más de 2 episodios. ¿Ok? Ahora, si yo comparo esto con un resumen de los datos de follow-ups de más de 5 años que hay, es exactamente igual, es lo que estamos viendo a todas las edades. Hay un grupo, más o menos que les contaba recién de Diego, del 30 a 35, son variaciones que tienen con la metodología, las muestras, etcétera, que anda muy bien, con un control casi completo de la enfermedad. Otro grupo más grande, 40, 50%, dependiendo de los estudios, que tiene un control parcial de la enfermedad, reducen el número de episodios, o reducen la gravedad, o reducen la duración de los episodios, pero no tiene un control absoluto, y hay un 20% que es refractario al tratamiento. Entonces, no hay una diferencia significativa. Es más, te podríamos decir que en este caso están mejor que lo que están estas personas que tienen en promedio 38 años. ¿Se entiende lo que digo? No podemos comprobar eso. Ahora, todos estos datos tienen un problema que es muy importante desde el punto de vista de la perspectiva funcional, es que son tan centrados en los episodios. Y los episodios full, tienen muy poca correlación con la recuperación funcional, son un mal marcador de evolución funcional, que al final es lo que nos interesa. Mejores marcadores son los síntomas subsindromáticos y actualmente está empezando a observarse con más cuidado un nuevo concepto que se llama inestabilidad patológica del ánimo, estabilidad del humor. ¿Ok? Bueno, atentos a esta falta, estamos ahora en proceso de escribirlo, este paper, este trabajo, en donde utilizamos de nuevo nuestra base de datos con los seguimientos por Mood Chart y comparamos una corte seguida durante más o menos 5 años de personas con trastorno bipolar de menores de 50 años contra otro follow-up de más o menos 5 años, pero de personas de más de 50 años. De hecho, van a tener una diferencia de 20 años de cronicidad entre un grupo y otro. Es decir, el grupo de viejos tuvo 20 años más bajo la enfermedad que el grupo de más jóvenes. Entonces, no es que es un cross-sectional, es decir, es un estudio de corte, pero es un estudio de corte respecto a un seguimiento, no sé si se entiende, y para hacer esto, en vez de ver número de episodios, se utiliza densidad episódica, que es el cociente entre el número de episodios y el tiempo de follow-up, densidad sintomática, que es el cociente entre el tiempo con síntomas y el follow-up, y una medida que desarrollamos nosotros se llama Mood Instability Factor, que es una medida de ver inestabilidad patológica del ánimo. Y lo que encontramos es que una vez que ajustábamos
como nos explicó muy bien Diego, con el nivel de ciclado previo no había ninguna diferencia, salvo un poquito más de manía subsindromática en los viejos. ¿Ok? Es decir, no podíamos ya comprobar ni que hubiese un aumento en el número de episodios, ni tampoco en la densidad episódica, ni en la densidad de síntomas, ni tampoco que estuvieran más inestables. Esto, la verdad, es un N chico, es decir, lamentablemente somos un grupo de investigación chico, pero también uno se pregunta por qué tenemos que hacer estas investigaciones nosotros en vez de hacerlo los que tienen muestras grandes. Es decir, ahí la verdad es llamativo, tampoco es construir una nave espacial, es un diseño bastante intuitivo de cómo ir a chequear una hipótesis. ¿Qué hay con el rendimiento cognitivo? Bueno, algo dijo Diego. La verdad es que desde que tengo más o menos 12 años hasta la actualidad, yo ya perdí capacidad cognitiva en función de que estoy viejo, me drogué, hice todo lo que tenía que hacer para ser un adulto responsable como soy ahora, y eso no tiene nada de neuroprogresión. En cambio, si esto lo viéramos en personas con trastorno bipolar, lo que deberíamos ver es una amplificación de este deterioro cognitivo propio del envejecimiento normal. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo esperable. Bueno, ¿qué datos tenemos? El primero fue revisar, hicimos un metaanálisis ya publicado en 2013 sobre los datos que había en ese momento de funcionamiento cognitivo en bipolares añosos y efectivamente tenían un rendimiento cognitivo menor al de los sujetos jóvenes, pero la magnitud era exactamente igual a la diferencia respecto de los jóvenes era exactamente igual a la que se encontraba en sujetos sanos. Y de hecho después hicimos este ejercicio que era muy sencillo, que era comparar la diferencia entre controles y bipolares de sujetos jóvenes respecto de sujetos viejos y tampoco encontramos diferencias. Es decir, no podíamos decir que había una amplificación del déficit cognitivo a medida que avanzaba la edad. Te dirán, pero ¿los qué? ¿Los jóvenes estaban igual que los viejos? No, lo que quiere decir que no se separaban más de los controles los viejos que lo que se separaban de los controles en los jóvenes. ¿Se entiende? Es difícil en 20 minutos transmitirles esto, pero creo que están entendiendo, o espero que así sea. Este es un estudio de follow-up chiquitito, porque tiene menos de 2 años, y lo interesante es que este es un autor que tiene su grant a favor de la neuroprogresión, pero es un hombre muy honesto y le está saliendo todo negativo. Es decir, se llama Ari Gildengers, y estos hallazgos no dan cuenta de un proceso neurodegenerativo y él puso en el muy corto plazo y después se explicaba que seguro en el largo plazo había. Pero en el largo plazo tampoco hay. Y este es Skau, que es del grupo de Ámsterdam, ya publicó a los 3 y a los 5 años su corte no se está deteriorando más allá de lo esperado por el propio envejecimiento. Sigue siendo estático, es decir, lo mismo que se encuentra en adultos jóvenes. El otro tema es la heterogeneidad. Diego les acaba de contar que en el funcionamiento cognitivo de jóvenes hay un grupo que está cuasi indemne, un grupo con 1 o 2 clústeres afectados y otro grupo que tiene un funcionamiento muy, muy malo, similar al de una esquizofrenia por momentos. Y analizamos los datos en los sujetos viejos, más de 50 años, y como pueden ver, no solo aparecen de nuevo los 3 subgrupos, sino que estos grupos no tienen ninguna asociación significativa con ningún elemento clínico, no parecen estar asociados a algún elemento clínico más allá del número de episodios previos, como les contó Diego, pero ¿por qué? Y sin exposición, lo más interesante, respecto de la cronicidad de la enfermedad. De nuevo, si lo pongo en contraste con lo hallado en adultos jóvenes, de nuevo lo mismo. No estamos encontrando que la enfermedad progrese. Suena intuitivo que progrese. Es cómodo que progrese, porque entonces, claro, siempre va a andar peor y cuando el paciente anda peor y esta enfermedad de M, digamos, pobre paciente, yo estoy haciendo bien, pero la enfermedad, vieron, progresa. Bueno, pero no progresa. Ahora, si ustedes miran esto, ya tendrían que estar preguntándose algo, pero tampoco mejora. Es decir, tampoco hay una reducción significativa
de la densidad episódica, de la densidad sintomática, de la inestabilidad del humor, ni los déficits cognitivos. Y probablemente esto sea incluso más trascendente de que no progrese, porque también quiere decir que un tratamiento intensivo, según guías clínicas, en lugares adecuados, también modifica sustancialmente la proporción de pacientes que se están recuperando. Y esto es crucial porque si ustedes miran las guías actuales, todas, no CADMAT, sino todas, no tienen ningún endpoint, es decir, no les dice, mire que hay un grupo de pacientes que no va a mejorar, que hay otro grupo que va a mejorar, porque si no uno puede tener encarnizamiento terapéutico o un incremento inadecuado de los costos sin que haya un incremento correlativo de la eficacia o la efectividad. ¿Se entiende? No progresa, pero tampoco estamos generando una mejoría sustancial a medida que vamos sosteniendo el tratamiento por mucho tiempo. Ya estoy terminando. Después, y esto es lo que más me subleva a mí, es la idea de que, sugerida, no está dicho, de que hay un riesgo incrementado de sufrir demencias en el trastorno bipolar. Muy bien, y esto es cierto, este es un dato cierto. Hay algunos estudios, todos muy particulares, hechos en bases de salud pública, es decir, no evaluando pacientes, sino son gente que tiene acceso en países muy desarrollados como Dinamarca o Corea a bases de datos, entonces se fijan las entradas, un paciente se fijan cuántos pacientes se ingresaron por trastorno bipolar en algún momento en un hospital. Y lo correlaciona con cuántos pacientes de esos van a tener el diagnóstico de demencia posteriormente. Y lo comparan, por ejemplo, con el número de pacientes con diagnóstico de diabetes y hacen, bueno, la cuestión es que hoy hay al menos 2 estudios de calidad adecuada que dicen que hay un incremento en el riesgo de sufrir demencia si uno tiene trastorno bipolar, incluso si uno tiene depresión mayor unipolar. Ahora, estos 2 estudios, que son el de la base de datos de Dinamarca y la base de datos de Corea, lo que nos terminan diciendo es que hay un riesgo de 4 a 6 veces mayor de sufrir demencia. Y si yo le digo esto a un paciente, el paciente se me muere ahí en el escritorio mientras escucha esto, pero al mismo tiempo, como si ustedes estuvieron en el caso de ayer, también justifica que cualquier paciente con trastorno bipolar pueda entrar en una nube de pedos cognitiva, porque al final es lo que le espera. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este es el riesgo absoluto. Si yo lo llevo a riesgo relativo, lo que quiere decir es que el 6 al 9% de los pacientes bipolares va a sufrir demencia, lo que también quiere decir que el 90% no. Y de hecho el 5% de la población normal va a sufrir demencia. ¿Se entiende? Ahora, y la otra cosa curiosa es que acá, o sea, hay comorbilidad con TOC, hay comorbilidad con trastorno de ansiedad, hay comorbilidad con epilepsia, hay comorbilidad con ADD, pero la demencia no es vista como una comorbilidad, es vista como un desarrollo o como una parte del desarrollo de la enfermedad. En realidad es otra enfermedad, o por lo menos debería ser tan otra enfermedad como son las otras. Eso es, en cierta medida, una pirueta argumental para sostener una idea que no está teniendo validez desde el punto de vista de la evidencia. Y fíjense, si yo creo que leo la guía y veo que las personas con trastorno bipolar van a sufrir demencia, yo voy a tender, pero es lógico, a pensar que ese es el curso evolutivo de la enfermedad, a pesar que sería del 10% de los pacientes, es decir, mucha mala leche. Yo le tengo que decir, no, mire, tiene todas las chances de no tenerla. En todo caso, tiene un poquito más que la que tiene cualquier persona en la Tierra. Si yo tengo este concepto de nihilismo operativo, puedo pasar de alto de que en realidad hay un montón de factores, la mayoría de ellos iatrogénicos, que sí aumentan el déficit cognitivo, pueden generar demencias secundarias o demencias iatrogénicas. Básicamente el uso de antipsicóticos, la hiperamonemia secundaria al valproato, el hipotiroidismo inclusive a nivel subclínico, el uso de benzodiazepinas, intoxicaciones por litio, encefalopatías con niveles anormales de litio y el síndrome metabólico. ¿Se entiende por qué tanta preocupación de cómo eso está figurando de esa manera en una guía? Porque si yo creo que la demencia es el curso natural de la enfermedad, voy a tender a subestimar la indagación y la preocupación por cada uno de estos factores. Muy bien. En resumen, no hay evidencia de agravamiento o modificación en el perfil clínico sintomático en el envejecimiento para personas con trastorno bipolar.
No hay evidencia de aumento de la densidad episódica, no hay evidencia de aumento de la densidad sintomática, no hay evidencia de un aumento en la inestabilidad del humor. No hay evidencia de incremento de las disfunciones cognitivas, no hay evidencia de amplificación del declinar cognitivo normal y hay una evidencia parcial de incremento del riesgo de padecer demencias como comorbilidad, aunque sin significancia clínica. Esto es lo que hay. La verdad que son buenos datos. Ya terminé. Ahora, la otra cuestión es que hay que ser conscientes del momento histórico en el que estamos parados para tener un poco de precaución. La realidad es que en 1970 se aprobó el uso del litio en Estados Unidos, en 1970, no en 1770. Por lo que hoy, un sujeto que arrancó tomando litio en los 70, hoy recién tiene 77 años, 78, pasó un año desde que hice la diapositiva. Recién estamos recibiendo a los pacientes que han tenido una exposición prolongada al tratamiento del trastorno bipolar. De hecho, esto es uno de los datos por lo cual el litio es superior a todo el resto de los fármacos, porque tiene este dato, el resto de los fármacos no lo tiene. Y la verdad que deberíamos ser bastante optimistas, están saliendo bien las cosas. Aumentó la sobrevida, los pacientes, la gran mayoría parece tener un envejecimiento digno y lúcido. Entonces, está complicado ese tipo de perspectivas tan nefastas, digamos. Bueno, y por lo tanto, yendo al optimismo sistemático, deberíamos pensar que lo mejor está por venir. Bueno, gracias. Bueno, no vamos a tener tiempo para preguntas.